to the Charlie Kirk family. Did you see all that blood that came out of his body? It was like, whoa. La pregunta que estremece a Estados Unidos, Canadá, Brasil y ahora al mundo entero es esta: ¿hasta dónde puede llegar el odio político en redes sociales? Porque lo que parecía imposible ya está sucediendo. Decenas de personas están siendo despedidas, suspendidas o expulsadas de sus trabajos por haber celebrado públicamente el asesinato de Charlie Kirk, uno de los activistas conservadores más influyentes de Norteamérica. Y lo que está saliendo a la luz no solo revela el nivel de crueldad y brutalidad con que algunos escribieron, sino también un efecto dominó de consecuencias que podrían cambiar para siempre los límites de la libertad de expresión en Occidente. Antes de seguir con los detalles más impactantes, te recuerdo que te suscribas ahora mismo a Vector Internacional, porque aquí encontrarás las noticias internacionales más explosivas, contadas sin censura y con la verdad que otros medios no se atreven a decir. Charlie Kirk, líder del movimiento conservador juvenil Turning Point USA, fue asesinado de manera brutal hace apenas unos días en Utah, mientras conducía un debate en la Universidad de Utah Valley. Un joven armado le disparó en el cuello frente a cientos de estudiantes y cámaras, dejando una de las escenas más perturbadoras que ha vivido el país desde los magnicidios de los años 60. La noticia conmocionó a millones, pero lo que vino después resultó aún más perturbador. En lugar de respeto o silencio, miles de usuarios en redes sociales comenzaron a burlarse, a celebrar e incluso a pedir la muerte de sus hijos. Fuck his kids. They give a fuck about that white boy kid. They probably autistic anyway. Give a fuck about that white boy kid. Esposos y seguidores. Uno de los casos más escandalosos fue el de Anthony Pogue, un empleado del Servicio Secreto de Estados Unidos, quien en su perfil de Facebook escribió que Kirk espalhou odio e racismo en seu programa y remató con la frase: al final respondes a Dios y terminas manifestando lo que dices. Sus superiores no tardaron ni 24 horas en actuar, le retiraron su autorización de seguridad y fue suspendido de inmediato. El propio director del servicio secreto, Sean Curran, envió un memorando a toda la agencia advirtiendo que el incremento de ataques políticos era alarmante y que los agentes no podían convertirse en parte del problema, sino en la solución. Pero el efecto de estas publicaciones no se quedó dentro del gobierno. Office Depot, una de las cadenas más grandes de materiales de oficina en Estados Unidos, despidió a empleados de una sucursal en Michigan después de que un video se hiciera viral mostrando cómo se negaban a imprimir carteles para una vigilia en memoria de Kirk. La empresa lanzó un comunicado durísimo: el comportamiento de sus trabajadores había sido completamente inaceptable e insensible, y violaba sus políticas internas. La tormenta siguió con nombres todavía más conocidos. Karen Atia, columnista estrella del Washington Post, fue despedida después de haber publicado en la red social Blue Sky una serie de comentarios sarcásticos sobre la muerte de Kirk. Atia, reconocida por sus textos sobre racismo y política internacional, había escrito que no sentía ninguna compasión y que el país debía reflexionar sobre las consecuencias del discurso de odio. Lo que nunca imaginó es que, en cuestión de horas, sus jefes en el periódico la llamarían para informarle que su relación laboral estaba terminada. Las universidades también están en la mira. En Carolina del Sur, la Universidad Clemson informó que había despedido a un trabajador administrativo y colocado a 2 profesores en licencia forzada por comentarios que celebraban la ejecución de Kirk. En Canadá, la polémica estalló cuando la profesora Ruth Marshall, de la Universidad de Toronto, fue suspendida por haber escrito que las balas son demasiado buenas para muchos de ustedes, fascistas. Su publicación causó indignación, protestas frente a la universidad y, finalmente, su expulsión temporal de las aulas. Lo que está sucediendo refleja un patrón: médicos, pilotos, periodistas, maestros, funcionarios públicos y hasta artistas están cayendo en una oleada de despidos que no parece tener freno. Matthew Dowd, analista político senior de MSNBC,
fue cesado inmediatamente después de insinuar que la retórica de Kirk pudo haber contribuido a su asesinato. Según el propio Dowd, no celebró la muerte, pero en la guerra mediática de estos días cualquier frase que pueda sonar ambigua es suficiente para destruir una carrera de décadas. Y mientras todo esto pasa, el propio presidente de Estados Unidos, Donald Trump, salió en Fox News diciendo: "He escuchado que están despidiendo a mucha gente, y es lo correcto. No se puede permitir que nadie celebre la muerte de un líder político en este país". Punto. Estas palabras fueron interpretadas por muchos como un aval directo a la campaña de despidos que ahora se extiende a otros países. En Brasil, el neurocirujano Ricardo Jorge Vasconcelos Barbosa escribió en sus redes sociales un elogio a la puntería del asesino, haciendo referencia directa a la herida que mató a Kirk, un saludo al compañero de mira impecable, y una alusión técnica al punto de impacto columna cervical. La reacción fue fulminante. El gobierno de Estados Unidos revocó su visa, su clínica en Recife lo despidió inmediatamente y el Consejo Regional de Medicina de Pernambuco abrió un proceso disciplinario en su contra. Barbosa intentó disculparse después, alegando que su publicación había sido sacada de contexto, pero ya era demasiado tarde. Su carrera profesional y su reputación habían quedado marcadas para siempre. En Canadá, la periodista independiente Rachel Gilmore confesó que está aterrada por el nivel de amenazas que recibe desde que su nombre apareció en una lista publicada por la página anónima Expose Charlie S. Murderers, un sitio web que asegura haber recopilado casi 30.000 publicaciones celebrando la muerte de Kirk. Gilmore asegura que nunca festejó el crimen, que incluso escribió deseando su recuperación, pero un recorte fuera de contexto bastó para colocarla en la diana de miles de seguidores enfurecidos que ahora la acosan día y noche. Y no solo ella, Rebecca Jones, ex científica de datos en Florida, famosa por denunciar manipulación en estadísticas de la pandemia, reveló que ya acudió 2 veces a la policía porque su información personal fue expuesta en esa misma página. Según Jones, esto es un infierno y acusa que se trata de una campaña coordinada de acoso para silenciar voces críticas. Sin embargo, para figuras de la derecha como la senadora Laura Loomer, lo que ocurre es apenas justicia. Loomer escribió horas después del asesinato: "Haré famosas a todas las personas que encuentre celebrando la muerte de Kirk. Prepárense para ver destruidas sus aspiraciones profesionales". Y cumplió su promesa. Sus seguidores, junto con el sitio web, han ido señalando con nombre y apellido a supuestos festejantes, algunos con pruebas claras, otros con simples capturas de pantalla dudosas. Lo más espeluznante es que entre las publicaciones recopiladas no faltan frases imposibles de imaginar en un contexto normal. Profesores deseando que ojalá maten también a sus hijos. Médicos diciendo que por fin se hizo justicia con una bala y periodistas que escribieron "El mundo respira mejor sin Kirk". Estas atrocidades, lanzadas sin filtro, sin vergüenza y a plena luz en redes sociales, no solo terminaron destruyendo carreras, sino que ahora son prueba viviente de cómo el odio político se desbordó hasta niveles nunca antes vistos. En Carolina del Sur, la congresista Nancy Mace pidió públicamente que se corte todo financiamiento a escuelas y universidades que se nieguen a expulsar a quienes publiquen comentarios de este tipo. En Florida, el congresista Randy Fine amenazó con exigir despidos masivos, recortes de fondos y hasta cancelación de licencias profesionales. La presión política está en su punto más alto, y cada día nuevas instituciones anuncian suspensiones, investigaciones internas y ceses inmediatos. Y mientras tanto, el debate sobre la libertad de expresión arde como fuego en las calles y en los parlamentos. Expertos como Stephen Collis, profesor de Derecho en la Universidad de Texas, recuerdan que la primera enmienda de la Constitución protege contra la censura del gobierno, pero no obliga a empleadores privados a mantener a alguien en su nómina. Dicho de otro modo, en Estados Unidos, la mayoría de los trabajadores son empleados at will, lo que significa que pueden ser despedidos en cualquier momento, sin explicación, y mucho más si sus comentarios se consideran una amenaza para la reputación de la empresa. Pero otros,
como Risa Lieberowitz, jefa del Walker Institute en la Universidad de Cornell, advierten que lo que vemos ahora es un clima de miedo. Según ella, estas demisiones no deberían sorprender a nadie, ya que reflejan un contexto político cada vez más envenenado y con un gobierno dispuesto a castigar a quienes no se alinean. Lo cierto es que las historias se multiplican. Las víctimas de esta cacería digital aparecen por todas partes y el mundo entero observa con asombro cómo, en cuestión de días, decenas de personas pasaron de tener vidas normales a estar desempleadas, investigadas o incluso con amenazas de muerte. La línea entre la justicia, la censura y la venganza se vuelve cada vez más difusa, y lo que está en juego no es solo el legado de Charlie Kirk, sino el futuro mismo de la convivencia política en Occidente. Y lo más alarmante es que todo indica que esto apenas empieza, porque ya hay sectores exigiendo medidas más duras, listas negras y bases de datos permanentes para que nadie que haya celebrado la muerte de Kirk vuelva a trabajar en espacios públicos ni privados. Y ahí surge la gran pregunta: ¿hasta dónde llegará esta ola de despidos y escraches? ¿Qué sectores serán los siguientes en caer bajo el ojo público? Lo que más desconcierta es que mientras unos celebran la ola de castigos como un triunfo de la moral pública, otros advierten que estamos entrando en terreno peligroso. Varios sindicatos de periodistas, entre ellos el National Press Club en Washington, han publicado comunicados denunciando que la presión política y empresarial contra quienes opinan libremente, por más repugnantes que sean esas opiniones, podría marcar el inicio de un clima de autocensura devastador. Voces progresistas acusan que esto no es otra cosa que un macartismo moderno disfrazado de justicia, en donde basta un tuit o un comentario irónico para acabar con la vida profesional de alguien. Pero al mismo tiempo, familias enteras de seguidores de Kirk se sienten reconfortadas. Para ellos, cada despido es un acto de reparación, un mensaje claro de que burlarse de un asesinato no saldrá gratis. La polémica se intensificó cuando la propia Casa Blanca filtró que el presidente Donald Trump había ordenado personalmente revisar los contratos de todas las agencias federales y monitorear si algún funcionario había celebrado el crimen. La medida fue interpretada como una señal de mano dura, un aviso preventivo de que nadie dentro del aparato gubernamental estaría a salvo si cruzaba esa línea roja. Legisladores republicanos salieron a aplaudir la decisión, mientras que congresistas demócratas la tacharon de persecución ideológica. Lo cierto es que el clima se ha tornado tan tenso que incluso universidades privadas, que en otras ocasiones defendían la diversidad de pensamiento, ahora están despidiendo discretamente a profesores para evitar escándalos mayores. El caso del neurocirujano brasileño Ricardo Jorge Vasconcelos Barbosa sigue siendo citado como ejemplo extremo. No solo perdió su visa, su empleo y su prestigio, sino que se convirtió en el rostro de advertencia para miles de médicos y profesionales que antes escribían sin pensar en las consecuencias. El Consejo Regional de Medicina de Pernambuco confirmó que abrió un proceso disciplinario en su contra por violar los principios éticos de la profesión. En cuestión de días, Barbosa pasó de ser un cirujano reconocido a un símbolo global del precio que puede tener una publicación de apenas 13 palabras. Lo que en su mente pudo haber sido un comentario irónico, en la práctica fue una sentencia contra su propia carrera. Y si la medicina está bajo la lupa, la aviación no se queda atrás. En Canadá, Air Transat suspendió a un piloto veterano después de descubrir que en su cuenta personal de Facebook escribió que ojalá el asesino de Kirk tenga siempre vuelos gratis en el más allá. La aerolínea emitió un comunicado diciendo que la seguridad y la confianza de los pasajeros son incompatibles con ese tipo de comentarios. El gremio de pilotos reaccionó furioso, advirtiendo que este despido abre la puerta a que cualquier expresión personal pueda ser usada para aniquilar carreras de décadas. El piloto, cuya identidad se mantiene en reserva, enfrenta ahora un proceso legal contra la empresa, pero su reputación ya quedó manchada. Las artes y el espectáculo también han sido arrastrados. Un músico de jazz en Nueva York, miembro de una orquesta comunitaria,
Fue expulsado de la agrupación luego de que circulara un video en el que, durante un concierto, hizo una referencia burlona a la muerte de Kirk. El público grabó la escena. El clip se viralizó en cuestión de horas y el director de la orquesta lo despidió públicamente, declarando que la música no puede ser un espacio para glorificar la violencia. Este episodio demuestra que ni siquiera los espacios culturales, supuestamente alejados de la política, están a salvo de esta tormenta. Lo mismo ocurre en las aulas. En la Universidad Estatal de Colorado, un grupo de estudiantes exigió la renuncia de un profesor de sociología que, en una publicación privada de Facebook, insinuó que la eliminación de figuras como Kirk puede abrir un nuevo capítulo de conciencia social, aunque el docente aclaró que no celebraba la muerte, sino que analizaba las reacciones sociales. La presión de padres y medios locales lo obligó a pedir licencia temporal. Su caso ilustra una pregunta cada vez más repetida: ¿existe todavía un espacio para el análisis crítico, o toda opinión que incomode será castigada? El punto más álgido llegó con la revelación de que varias empresas tecnológicas están colaborando con grupos de derecha para identificar a quienes festejaron la muerte de Kirk. Sitios web como Expose Charlie S. Murderers aseguran que han entregado listas a compañías interesadas en depurar sus plantillas. Activistas progresistas denuncian que se trata de listas negras digitales, instrumentos de linchamiento que podrían destruir miles de vidas inocentes por errores de interpretación o simples bromas fuera de contexto. Pero para los conservadores más duros, esas listas son la única forma de garantizar que el odio no se infiltre en escuelas, hospitales o medios de comunicación. En este cruce de acusaciones, los tribunales empiezan a ser el siguiente campo de batalla. Varios de los despedidos ya han presentado demandas por despido injustificado, alegando que sus comentarios, aunque insensibles, están protegidos por la libertad de expresión. Abogados constitucionalistas sostienen que estas demandas difícilmente prosperarán, porque la mayoría de los empleos en Estados Unidos son at will, es decir, terminables en cualquier momento sin justificación, pero la cantidad de litigios puede generar un nuevo precedente legal que defina dónde termina la libertad individual y dónde comienza el derecho de una empresa a proteger su reputación. Lo que nadie discute es que el asesinato de Charlie Kirk y sus secuelas han abierto un abismo en la política occidental. Para unos, estamos viviendo un despertar de la responsabilidad social. Nunca más se permitirá que alguien se mofe de la muerte de un adversario político sin pagar un precio alto. Para otros, estamos presenciando un colapso de la tolerancia y el inicio de una era en la que la censura y la venganza sustituyen al debate y al disenso. En ambos casos, el resultado es el mismo: un clima de miedo, sospecha y polarización que atraviesa todas las capas de la sociedad. Las encuestas más recientes reflejan esta fractura. Según un sondeo de Gallup, el 61% de los estadounidenses aprueba que las empresas despidan a empleados que celebraron el asesinato de Kirk, mientras que un 33% lo rechaza y lo considera un ataque a la primera enmienda. En Brasil, el 48% de los encuestados dijo que la sanción contra Barbosa fue ejemplar y necesaria, mientras que un 42% opinó que fue excesiva y dañina para la libertad de expresión. Canadá presenta cifras similares, confirmando que la sociedad está partida en dos frente a este dilema, y en medio de esta tormenta, el juicio contra Tyler Robinson, el asesino confeso, avanza a paso firme. Fiscales han revelado nuevas pruebas, entre ellas una carta escrita a mano y dirigida a su novio, encontrada en su habitación horas después del crimen. En la carta, Robinson se describe como un soldado contra el fascismo y asegura que matar a Kirk fue un sacrificio necesario. La defensa intenta argumentar que Robinson padece serios trastornos mentales y que debería ser internado en lugar de recibir pena de muerte. Pero la fiscalía insiste en que se trata de un crimen político premeditado, calculado y ejecutado con frialdad. Cada audiencia del juicio es un espectáculo mediático. Familias de estudiantes, periodistas de todas partes del mundo y simpatizantes de Kirk abarrotan la sala,
mientras las cadenas de televisión transmiten cada detalle en vivo. La expectativa es enorme. Si Robinson es condenado a muerte, se convertirá en el primer caso en décadas en que un asesinato político de alto perfil en campus universitario recibe la máxima pena, y eso, inevitablemente, alimentará el fuego de la polarización que ya consume a Occidente. Todo esto nos deja frente a un panorama sombrío: decenas de profesionales castigados, familias destruidas, instituciones en crisis, debates legales abiertos y un asesino cuya sentencia podría convertirse en símbolo. La muerte de Charlie Kirk no solo apagó la vida de un líder político, también destapó la caja de Pandora del odio digital y de la justicia corporativa. Ahora la pregunta que todos temen hacerse es: ¿quién será el próximo en caer bajo la guillotina del escrutinio público? Porque si algo ha quedado claro en estas semanas es que la política, el empleo y la reputación jamás volverán a ser lo que eran.